Hola, bienvenido al canal. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad en los comentarios. Si eres fan de historias que tocan el corazón y tienen giros sorprendentes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Hoy te emocionarás. ¿Vamos allá? El sol nacía perezosamente sobre el Valle de las Águilas, pintando el cielo con suaves tonos de rosa y dorado. Las majestuosas montañas emergían de la neblina matutina como centinelas silenciosas, mientras una suave brisa hacía ondear los campos de pasto alto que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En el camino de tierra que serpenteaba entre las colinas, una camioneta azul oscura avanzaba lentamente, cargando las pertenencias de la familia Martínez. En el asiento trasero, Lara, una joven de 17 años con ojos color miel y cabello castaño ondulado, observaba el paisaje con una mezcla de aprensión y curiosidad. Sus dedos jugueteaban distraídamente con la manta a cuadros sobre sus piernas inmóviles. «Mira esa formación rocosa, Lara», exclamó Roberto, su padre, intentando animarla mientras conducía. «Parece una águila, ¿no? Debe ser por eso que le llaman Valle de las Águilas». Elena, su madre, se volvió desde el asiento del copiloto con una sonrisa amable. «Y allí está nuestra nueva casa, querida, la Granja Horizontes». La propiedad apareció ante ellos, una casa principal de 2 pisos con amplias verandas, rodeada de varias construcciones más pequeñas y cercas. El rojo desvaído de los techos contrastaba con las paredes blancas, dándole un aire acogedor al lugar. Lara cerró los ojos por un momento, y los recuerdos del accidente vinieron sin invitación. La pista de patinaje, la música alta, la maniobra que había practicado cientos de veces, y luego el mundo girando, el impacto, el silencio ensordecedor que siguió. 6 meses habían pasado, pero la sensación seguía viva en su mente. «Arribamos», anunció Roberto, estacionando cerca de la casa. Elena ya estaba al lado de la puerta de Lara, preparando la silla de ruedas. Con movimientos ya familiares, pero aún no del todo naturales, trabajaron juntas para que Lara se acomodara. «Entiendo que es un gran cambio», dijo Elena, ajustando un mechón de cabello de su hija, «pero este lugar tiene algo especial. Lo verás». Lara observó el entorno a su alrededor. El aire tenía un olor diferente allí. Tierra húmeda, pasto fresco y algo más que no lograba identificar. A lo lejos, escuchó un relincho. «Hay una rampa en la parte trasera de la casa», explicó Roberto, cargando algunas cajas. «Y adaptamos tu cuarto en la planta baja, con una vista hermosa hacia los campos». «¿Puedo dar una vuelta sola?», preguntó Lara, sorprendiendo a sus padres. Era el primer signo de iniciativa que mostraba en semanas. «Claro, mi amor», respondió Elena, intercambiando una mirada esperanzadora con Roberto. «Solo no te vayas muy lejos ahora. Aún necesitamos conocer mejor el terreno». Lara comenzó a mover su silla por el camino de piedras, sintiendo el sol de la mañana en su rostro. Cada metro recorrido era un recordatorio de cómo su vida había cambiado, pero había algo en el aire de ese valle que susurraba promesas de nuevos comienzos. «Ah, debe ser Lara», una voz alegre la llamó. Una señora de cabello canoso y rostro bondadoso se acercó, llevando una cesta de panés. «Soy doña María, la gobernanta. Estaba esperando a ustedes para el desayuno». El aroma de pan fresco hizo que el estómago de Lara gruñera, recordándole que no había comido desde la noche anterior. Quizás, pensó ella, mientras seguía a doña María hasta la casa, este nuevo comienzo no fuera tan aterrador después de todo. A la mañana siguiente, Lara decidió explorar más la granja. El camino de piedras la llevó más allá de los establos principales, donde caballos pacíficos pastaban tranquilamente. A lo lejos, una estructura diferente llamó su atención. Un conjunto de cercas más robustas, separadas de las demás. «Centro de Rehabilitación Equina», decía la placa de madera. «Veo que encontraste nuestra área especial», dijo una voz grave y amable.
Un hombre alto, con un sombrero de vaquero desgastado y rostro marcado por el sol, se acercó. «Soy Ricardo, el propietario de la granja». «¿Por qué están separados?», preguntó Lara, observando los caballos a distancia. «Son nuestros casos especiales. Caballos que necesitan un poco más de paciencia y cuidado para volver a confiar». Ricardo hizo una pausa, mirando hacia un cercado más alejado. «Como ese de allí». En el último cercado, un majestuoso caballo negro como la noche se movía inquieto. Su pelaje brillaba al sol, pero eran las cicatrices en su lomo las que contaban una historia silenciosa. «Este es Trueno», explicó Ricardo. «Llegó hace 6 meses. Fue rescatado de un circuito de competiciones clandestinas. Nunca he visto un espíritu tan fuerte y tan herido». Lara observaba fascinada. Trueno se movía con una mezcla de fuerza y cautela, sus músculos tensos bajo la pelaje reluciente. Cuando sus ojos se encontraron con los del animal, sintió algo familiar en esa mirada. «¿Nadie puede acercarse a él?», preguntó, moviendo su silla unos centímetros más cerca del cercado. «Cuidado», alertó Ricardo, pero mantuvo la distancia. «No deja que nadie se acerque. Hemos intentado de todo. Especialistas, entrenadores». Como si respondiera, Trueno relinchó alto y se encabritó, haciendo que Lara retrocediera instintivamente. Pero algo la hizo permanecer allí, incluso después del susto. «Él no es violento», continuó Ricardo, observando atentamente. «Solo, no confía más. Es como si hubiera construido un muro entre él y el mundo». Lara permaneció en silencio, sus ojos fijos en el caballo que ahora la observaba con igual intensidad. Por un breve momento, Trueno detuvo sus movimientos inquietos, sus orejas se movían en su dirección con curiosidad. «Interesante», murmuró Ricardo, notando el sutil cambio en el comportamiento del animal. «¿Qué fue?», preguntó Lara, sin desviar la mirada. «Generalmente no deja de moverse cuando alguien nuevo se acerca. Pero contigo». Ricardo dejó la frase en el aire, pensativo. Trueno dio algunos pasos hacia la cerca, aún manteniendo distancia, pero su postura era diferente. Menos defensiva, más atenta. «Creo que encontró una amiga, chica», sonrió Ricardo. «Primera vez que lo veo mostrar interés por alguien». Lara sintió una sonrisa involuntaria formarse en sus labios. Había algo en ese caballo, algo más allá de las cicatrices y el miedo. Algo que ella reconocía en sí misma. «¿Puedo volver mañana?», preguntó, finalmente desviando la mirada de Trueno. «El cercado estará aquí», respondió Ricardo, con un brillo de esperanza en los ojos. «Y algo me dice que él estará esperándote». En los días que siguieron, una rutina silenciosa se estableció en el centro de rehabilitación. Cada mañana, puntualmente a las 9 horas, Lara llegaba con un libro sobre sus piernas y colocaba su silla cerca del cercado de Trueno, manteniendo una distancia segura. «Hoy traje un libro nuevo», decía suavemente, como si hablara con un viejo amigo. Trueno, que antes se inquietaba con cualquier presencia humana, ahora solo levantaba la cabeza, sus orejas atentas a su voz. «La niña no se rinde», comentó uno de los cuidadores a otro, observando desde lejos. «Está perdiendo el tiempo», respondió el otro, moviendo la cabeza. «Ese caballo es un caso perdido». Pero Lara no escuchaba los comentarios. Concentrada, leía en voz alta, su voz suave flotando en el aire de la mañana. El pequeño príncipe jamás desistía de una pregunta una vez que la había hecho. Con el paso de los días, Trueno comenzó a acercarse más al cercado cuando ella leía. A veces, Lara tarareaba suavemente canciones antiguas que su abuela le había enseñado, y el caballo permanecía inmóvil, como si escuchara atentamente. «No deberías estar aquí», una voz grave interrumpió una de las sesiones de lectura. Era el señor Elías, el entrenador principal, un hombre de expresión severa y postura rígida. «Ese caballo es peligroso». Lara cerró el libro con calma, manteniendo los ojos en Trueno,
que había retrocedido unos pasos. Con todo respeto, señor Elías, no creo que él sea peligroso. Solo está asustado. ¿Asustado? El entrenador rió sin humor. Ese animal ya ha derribado a 3 de mis mejores domadores. No quiero ser responsable cuando algo le pase a usted. Si algo pasa, corrigió Lara, finalmente mirándolo. Pero no va a pasar. Solo estoy leyendo para él. Leyendo. El señor Elías movió la cabeza, incrédulo. Los caballos no entienden historias, niña. Quizás no las palabras, respondió Lara, abriendo nuevamente su libro. Pero entienden la intención. El entrenador se quedó allí por un momento, observando cómo Trueno, que momentos antes había retrocedido asustado, volvía a acercarse al sonido de la voz de Lara. Su responsabilidad, murmuró él, alejándose. Cuando quedaron solos nuevamente, Lara sonrió a Trueno. No te preocupes, susurró. A mí tampoco me gusta cuando intentan decirme lo que no puedo hacer. Esa tarde, algo extraordinario sucedió. Mientras Lara leía, Trueno se acercó más que nunca al cercado, tanto que podía ver los detalles de sus ojos profundos. Por un momento, ambos permanecieron en completo silencio, solo observándose. Está todo bien, murmuró ella. Podemos ir despacio. Tenemos todo el tiempo del mundo. Al otro lado del cercado, por primera vez desde su llegada a la granja, Trueno bajó levemente la cabeza, en un gesto que parecía casi una aprobación. Y allí, en ese momento tranquilo de la tarde, algo comenzó a cambiar entre ellos. Una confianza delicada, frágil como cristal, pero real como el sol que brillaba sobre el Valle de las Águilas. En una mañana tranquila, cuando el sol aún estaba suave en el horizonte, Lara llegó más temprano al cercado. El progreso de las últimas semanas le dio valor para intentar algo nuevo. Trueno ya la esperaba cerca del cercado, como si hubiera adivinado su llegada. «Buenos días, amigo», susurró ella, posicionando su silla más cerca que de costumbre. Trueno permaneció tranquilo, sus orejas atentas a la voz familiar. Lentamente, Lara extendió la mano a través del cercado. «Está todo bien», murmuró, manteniendo la voz serena a pesar de su corazón acelerado. Por un momento, Trueno se inclinó hacia ella, curioso. Pero cuando sus dedos estaban a punto de tocar su hocico, él retrocedió bruscamente, relinchando y alejándose al fondo del cercado. «No, espera», llamó Lara, pero Trueno mantuvo la distancia, agitado y desconfiado. Esa noche, sentada en el porche de casa, Lara observaba las estrellas con lágrimas en los ojos. Elena encontró a su hija allí, trayendo 2 tazas de chocolate caliente. «¿Quieres hablar sobre hoy?», preguntó amablemente, entregándole una taza a su hija. «Pensé que estábamos progresando», respondió Lara, su voz entrecortada. «Pero tal vez el señor Elías tenga razón. Tal vez estoy siendo tonta». Elena se sentó junto a su hija. «Sabes, cuando eras pequeña y tratabas de aprender a andar en bicicleta, te caíste tantas veces que pensé en desistir. Pero tú nunca quisiste parar. Es diferente ahora, mamá». Lara miró su silla. «A veces me siento tan limitada, como si todo lo que quisiera hacer estuviera fuera de mi alcance. Y por eso Trueno es tan especial para ti, ¿no es?». Lara asintió, sorprendida por la perspicacia de su madre. «Cuando estoy con él, no me siento atrapada. Es como si pudiéramos liberarnos juntos, ¿sabes? Él de la desconfianza, yo de mis miedos». «Entonces sigue intentando», sonrió Elena, sosteniendo la mano de su hija. «La confianza es como una flor delicada, necesita tiempo y paciencia para florecer». A la mañana siguiente, Lara regresó al cercado, esta vez sin expectativas. Simplemente colocó su silla en su lugar habitual y comenzó a leer. Para su sorpresa, Trueno se acercó gradualmente, deteniéndose más cerca que nunca. «Está bien», dijo suavemente, sin hacer ningún movimiento en su dirección.
Podemos quedarnos así. Y se quedaron, compartiendo un silencio cómodo bajo el sol de la mañana. En determinado momento, Trueno se acercó tanto que su respiración suave agitó el cabello de Lara. Ella permaneció inmóvil, su corazón latiendo con fuerza, pero mantuvo la calma. Fue entonces que sucedió. Por su propia voluntad, Trueno extendió el hocico y tocó levemente el libro en su regazo, como si quisiera ver las páginas más de cerca. Lara sonrió, lágrimas de alegría en sus ojos. ¿Ves?, susurró. Estamos aprendiendo juntos. Y allí, en ese momento simple pero profundo, Lara entendió que a veces los mayores avances no llegan cuando forzamos las cosas, sino cuando permitimos que sucedan naturalmente, a su propio tiempo y ritmo. La noticia del progreso entre Lara y Trovao circuló rápidamente por la granja. En una mañana movida, el señor Elías convocó una reunión urgente con el señor Ricardo en su oficina, mientras Lara aguardaba afuera, su silla posicionada cerca de la puerta entreabierta. «Esto debe parar, Ricardo». La voz del entrenador sonaba agitada. «Es irresponsable dejar que una joven en silla de ruedas se acerque a un caballo tan inestable. Si algo sucede». «Elías», la voz calmada de Ricardo interrumpió. «¿Has visto cómo se comporta Trovao cerca de ella? Es diferente». «Diferente no significa seguro», insistió Elías. «¿Y si se asusta? Ella no puede defenderse, no puede correr». «Exactamente por eso, ella merece nuestra confianza», respondió Ricardo firmemente. «Lara, puedes entrar, por favor». Ella maniobró su silla hacia adentro, enfrentando a los dos hombres con determinación. «Lara», comenzó el señor Ricardo, «el señor Elías está preocupado por tu seguridad. ¿Qué tienes que decir al respecto?» «Conozco los riesgos», respondió ella, manteniendo su voz firme. «Pero también sé que Trovao necesita a alguien que crea en él. Así como yo necesité cuando llegué aquí». Ricardo sonrió, mientras Elías movía la cabeza, preocupado. «Con una condición», propuso Ricardo. «Vamos a adaptar el cercado con portones de seguridad adicionales, y solo te acercarás cuando haya alguien cerca». «De acuerdo». Lara asintió, agradecida. Más tarde ese día, se acercó al cercado con una manzana en la mano. Trovao la observaba atentamente. «Hola, amigo», llamó suavemente, extendiendo la mano con la fruta. El caballo dudó, sus orejas moviéndose nerviosamente. Minutos pasaron en silencio. Entonces, lentamente, Trovao se acercó. Con una delicadeza sorprendente para un animal tan grande, sus labios aterciopelados tocaron la palma de Lara, tomando la manzana con cuidado. «Eso es», susurró ella, emocionada. «¿Ves cómo podemos confiar el uno en el otro?». Al otro lado del campo, el señor Elías observaba la escena, boquiabierto. A su lado, Ricardo sonreía. «A veces», dijo Ricardo, «solo necesitamos dar una oportunidad para que la magia suceda». Los días siguientes trajeron más progresos. Trovao ahora venía regularmente hasta la cerca cuando Lara llegaba, aceptando bocadillos y permitiendo que ella hablara con el de cerca. El vínculo entre ellos era visible para todos, una conexión basada en confianza mutua y comprensión silenciosa. Una tarde, mientras acariciaba el hocico de Trovao a través de la cerca, Lara se dio cuenta de algo importante. Sus limitaciones físicas nunca habían importado para el caballo. Para él, ella era simplemente Lara, la persona que tenía paciencia para esperar, coraje para intentar y amor para dar. «Gracias por confiar en mí», susurró para Trovao, quien respondió con un suave relincho, como si entendiera cada palabra. El cielo del Valle de las Águilas, normalmente estrellado, estaba cubierto de nubes pesadas esa noche. Los primeros truenos comenzaron a resonar entre las montañas, y el viento fuerte traía el presagio de una tormenta severa. En la casa principal, Lara no podía dormir. Su habitación en la planta baja tenía una ventana que daba vista a los establos, y a cada relámpago, su preocupación aumentaba.
Conocía bien el miedo de Trovao a los ruidos fuertes, era algo en lo que habían trabajado juntos en las últimas semanas. Todo estará bien, murmuró para sí misma, tratando de convencerse. Pero cuando un trueno particularmente fuerte sacudió las ventanas, lo oyó. El relincho desesperado de Trovao atravesó la tormenta que se aproximaba. Sin pensarlo dos veces, Lara se trasladó a su silla. Sus manos temblaban mientras tomaba la capa de lluvia colgada cerca de la puerta. «Lara, ¿qué estás haciendo?». La voz somnolienta de su madre vino del pasillo. «Es Trovao, mamá. Está asustado. Necesito ir hasta allí. Pero está empezando a llover. Es peligroso». «Él me necesita», respondió Lara con una determinación que hizo dudar a Elena. «Por favor, ayúdame a llegar hasta allí». Elena miró a su hija por un largo momento antes de tomar su propia capa de lluvia. «Iré contigo hasta el establo». Las dos salieron enfrentando las primeras gotas pesadas de lluvia. El camino de piedras, normalmente tan familiar, se volvía un desafío en la oscuridad. Elena empujaba la silla de Lara con dificultad a través del terreno cada vez más fangoso. Cuando llegaron al centro de rehabilitación, la escena era caótica. Trovao se estaba encabritando y debatiendo en su cercado, sus ojos agrandados de pavor. Dos cuidadores nocturnos intentaban acercarse, pero cada intento solo lo dejaba más agitado. «Atrévanse», gritó Lara a través de la tormenta. «Déjenme intentar». «No puedes acercarte a él así», protestó uno de los cuidadores. «Está fuera de control». Pero Lara ya estaba maniobrando su silla más cerca del cercado, ignorando la lluvia que ahora caía en torrentes. «Déjenme sola con él», insistió. A regañadientes, los cuidadores retrocedieron, manteniendo una distancia segura junto a Elena, quien observaba tensa. «Trovao», llamó Lara, su voz compitiendo con el ruido de la tormenta. El caballo seguía agitado, pero sus orejas se movieron en dirección a la voz familiar. Fue entonces cuando Lara comenzó a cantar. Era la misma melodía suave que solía tararear durante sus sesiones de lectura, una antigua canción de cuna que su abuela le había enseñado. Su voz, aunque temblando por el frío y la emoción, se mantenía firme y clara. Bajo el cielo de 1000 estrellas, donde el viento sopla gentil, cierra los ojos, no hay que temer, porque siempre aquí estaré contigo. A cada verso, Trovao fue disminuyendo sus movimientos frenéticos. Sus ojos, antes salvajes de miedo, se centraron en Lara. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más suave, como si la propia naturaleza quisiera escuchar esa canción. «Eso es, amigo», continuó Lara cantando, su voz embargada de emoción. «Estoy aquí contigo. No dejaré que nada malo te suceda». Lentamente, Trovao se acercó a la cerca donde Lara estaba. Su cuerpo todavía temblaba, pero no de miedo, era como si quisiera acercarse más a la fuente de esa voz que lo calmaba. Para asombro de todos los presentes, el inmenso caballo negro bajó su cabeza hasta casi tocar el rostro de Lara, buscando el consuelo de su presencia. Ella extendió la mano, tocando su hocico húmedo por primera vez sin ninguna barrera entre ellos. «Increíble», murmuró uno de los cuidadores. Elena, que observaba la escena con lágrimas en los ojos mezcladas con la lluvia, se acercó lentamente. «Creo que ahora realmente confía en ti, hija». Lara continuó acariciando a Trueno, sintiendo su corazón latir más calmado bajo su mano. La tormenta aún rugía a su alrededor, pero dentro de ese momento especial, solo había paz. «Lo logramos», susurró para Trueno. «Juntos, siempre lo logramos». Esa noche marcó más que una simple superación del miedo a la tormenta. Fue el momento en que Trueno y Lara demostraron que su conexión iba más allá de un simple entrenamiento o paciencia. Era una asociación basada en confianza absoluta y comprensión mutua. Y mientras la tormenta comenzaba a alejarse, llevándose consigo las últimas nubes oscuras, una nueva fuerza nacía entre ellos, más poderosa que cualquier miedo.
Era una mañana movida en la granja Horizontes cuando Lara notó una agitación diferente entre los empleados. Carteles coloridos estaban siendo colgados en el tablón de anuncios del centro de rehabilitación. Festival de las Estrellas del Valle, leyó en voz alta, acercando su silla al cartel. Una celebración de segundas oportunidades. Es el mayor evento de la región, explicó doña María, que pasaba cargando fardos de heno. Caballos rescatados muestran su evolución. Es hermoso ver cómo se transforman. Los ojos de Lara brillaron con una idea. Encontró al señor Ricardo en su oficina, tocando suavemente la puerta abierta. Festival de las Estrellas, sonrió él, anticipando la pregunta. Ya me estaba preguntando cuándo vendrías a hablar sobre eso. Quiero participar con Trueno. Lara fue directa. Sé que está listo. Absolutamente no. La voz del señor Elías tronó desde la puerta. Lo siento, pero eso es una locura. Un caballo salvaje y una amazona. Dudó. En silla de ruedas, completó Lara, levantando una ceja. Puedes hablar, señor Elías. No es una palabra prohibida. Es muy peligroso, insistió. Los accidentes ocurren incluso con amazonas experimentadas y es por eso, interrumpió Ricardo, que lo haremos de la manera correcta. Ambos lo miraron, sorprendidos. Si estás dispuesta a seguir algunas reglas de seguridad rigurosas, continuó Ricardo, podemos adaptar un programa de entrenamiento. El rostro de Lara se iluminó, mientras Elías movía la cabeza, incrédulo. La semana siguiente, llegó un equipo especializado a la granja. Trajeron equipos que Lara nunca había visto, una rampa especial, un sistema de elevación suave y un tipo de silla adaptada con soportes extra. Es un proyecto piloto, explicó la especialista en equinoterapia, Sara. Pero con las adaptaciones correctas, es perfectamente posible. Los primeros entrenamientos fueron en el suelo. Lara aprendió a usar las riendas de una manera diferente, adaptando los comandos a su condición. Trueno, sorprendentemente, parecía entender la necesidad de movimientos más suaves. Él siente que necesita cuidar de ti, observó Sara, viendo cómo el caballo ajustaba su paso naturalmente. El momento de la primera montura fue tenso. Una pequeña multitud de empleados se reunió, algunos escépticos, otros animando en silencio. Con la ayuda del sistema de elevación, Lara fue levantada suavemente de su silla. Su corazón latía fuerte, pero sus manos estaban firmes. Trueno permaneció completamente inmóvil durante todo el proceso, como si entendiera la importancia de ese momento. «Hola, amigo», susurró cuando finalmente se acomodó en la silla adaptada. «Ahora somos un equipo». Trueno respondió con un suave relincho, sus orejas orientadas atentamente hacia ella. Los primeros pasos fueron mágicos. Lara podía sentir cada movimiento del caballo, la conexión entre ellos más fuerte que nunca. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro, no de miedo o tristeza, sino de pura alegría. «Esto es imposible», murmuró el señor Elías, observando boquiabierto. «No», corrigió Ricardo, sonriendo. «Esto es determinación». En las semanas siguientes, Lara y Trueno entrenaron incansablemente. Cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. La noticia de su participación en el festival se esparció por el valle, atrayendo curiosos que venían a observar los entrenamientos. «Estás cambiando la forma en que la gente ve las limitaciones», comentó Sara durante una pausa. «Tanto las de ellas como las tuyas». Lara sonrió, acariciando el cuello de Trueno. «No hay limitaciones», respondió. «Solo diferentes maneras de alcanzar nuestros sueños». A medida que se acercaba el festival, la confianza entre amazona y caballo crecía visiblemente. Trueno parecía entender perfectamente cada comando, cada matiz en la voz de Lara. Era como si hubieran desarrollado su propio lenguaje. «Están listos», declaró Ricardo, un mes después, observándolos completar un circuito de entrenamiento perfecto.
El festival no sabrá lo que lo golpeó. Esa noche, después del entrenamiento, Lara permaneció más tiempo con Trueno. ¿Sabes?, susurró. Decían que eras imposible de domar. Decían que nunca más montaría. Creo que probamos que estaban equivocados. No. Trueno apoyó suavemente su hocico en su hombro, como siempre que quería demostrar afecto. En ese momento, bajo el cielo estrellado del Valle de las Águilas, Amazona y Caballo eran mucho más que una dupla de festival. Eran la prueba viviente de que los límites existen solo para ser superados. Con el festival acercándose, los entrenamientos se intensificaron. En una mañana particularmente desafiante, Lara y Trueno intentaban perfeccionar una secuencia de movimientos que formaría parte de su presentación. «Vamos, amigo», animaba Lara, ajustando las riendas adaptadas. «Solo 3 pasos a la derecha». Pero Trueno permanecía inmóvil, sus orejas orientadas hacia atrás en señal de irritación. Cuando finalmente se movió, fue en la dirección opuesta. «No, no», suspiró Lara, frustrada. «A la derecha, Trueno». Sara, la especialista en equinoterapia, observaba atentamente. «Quizás sea hora de una pausa. Ustedes dos están tensos». Después de recibir ayuda para bajar, Lara encontró a su madre esperando con una botella de agua y una sonrisa comprensiva. «¿Día difícil?», preguntó Elena, sentándose al lado de su hija en un banco cerca del picadero. «Es como si hubiéramos vuelto al principio». Lara se desahogó, observando a Trueno, que ahora pastaba tranquilamente. «A veces simplemente se cierra». «Me recuerda a alguien», sonrió Elena, tocando el brazo de su hija. «En las primeras semanas después del accidente, tú también te cerrabas». Lara bajó la mirada, recordando. Era más fácil construir muros que enfrentar la realidad. «¿Y qué ha cambiado?». «Paciencia», respondió Lara tras un momento. «Paciencia y amor. Tú y papá nunca se rindieron conmigo, incluso cuando yo ya me había rendido». Elena abrazó a su hija. «Quizás Trueno necesite ese recordatorio también». Al día siguiente, Lara regresó al entrenamiento con un nuevo enfoque. En lugar de comenzar con los comandos, pasó tiempo solo conversando con Trueno, recordando su viaje juntos. «¿Recuerdas la tormenta?», le hablaba suavemente mientras lo acariciaba. «Confiabas en mí esa noche. Necesito que confíes en mí ahora». Cuando volvió a montar, algo había cambiado. La tensión de los días anteriores se había disipado. «Vamos a intentarlo de nuevo», susurró. «3 pasos a la derecha». Para sorpresa de todos los que observaban, Trueno ejecutó el movimiento a la perfección, como si siempre supiera cómo hacerlo. Lara sintió lágrimas de alegría correr por su rostro. «Eso», exclamó Sara. «Lo lograron». En los días que siguieron, cada pequeña victoria era celebrada. Trueno parecía más receptivo a los comandos y su conexión con Lara crecía visiblemente. Pero con solo 2 semanas hasta el festival, la presión aumentaba. «¿Y si no estamos listos?», Lara le confesó a su madre una noche. «Todos esperan tanto de nosotros». «Ey», Elena sostuvo las manos de su hija. «No se trata de las expectativas de los demás. Se trata de ti y Trueno, de su viaje juntos». «Pero, ¿y sí?». «Nada de peros», interrumpió Elena suavemente. «Ya has vencido batallas mucho más grandes que un festival, hija mía». A la mañana siguiente, durante el entrenamiento, sucedió algo mágico. Mientras practicaban una secuencia particularmente desafiante, Trueno no solo siguió los comandos, sino que anticipó los movimientos de Lara, como si pudiera leer sus pensamientos. «Extraordinario», murmuró Sara. «No solo está obedeciendo, está bailando contigo». Lara sonrió, sintiendo la profunda conexión que habían desarrollado. Ya no se trataba solo de comandos y obediencia, se trataba de confianza, compañerismo y amor incondicional. «Creo que finalmente entendí»,
le dijo a Trueno mientras lo acariciaba después del entrenamiento. No nos estamos preparando para una presentación. Estamos celebrando nuestra amistad. El caballo apoyó su hocico en su hombro, como siempre hacía en los momentos más especiales. Y allí, bajo el sol de la tarde, Lara supo que, independientemente del resultado del festival, ya habían conquistado algo mucho más valioso, una conexión que trascendía todas las barreras. La víspera del festival, el atardecer pintaba el cielo del Valle de las Águilas con tonos de naranja y púrpura. Lara estaba sola en el picadero, su silla parada frente a la cerca donde Trueno descansaba. Las gradas vacías parecían intimidantes, recordándole a la multitud que estaría allí al día siguiente. «¿Y si no lo logro?», susurró para sí misma, con las manos temblando levemente. «¿Y si decepciono a todos? ¿Sabes qué veo cuando miro esas gradas vacías?». La voz tranquila del señor Ricardo sonó detrás de ella. Se acercó, deteniéndose al lado de su silla. «Personas listas para juzgarme», respondió Lara con una sonrisa triste. «No». Se sentó en un banco cercano, nivelando su mirada con la de ella. «Veo cientos de historias diferentes, personas que también tienen sus propios miedos y sueños por superar». Lara lo miró, curiosa. Ricardo se quitó su sombrero gastado, revelando una cicatriz antigua en la frente. «Hace 20 años, sufrí una caída terrible durante una competencia», comenzó. «Los médicos dijeron que nunca volvería a montar. Pasé meses con miedo incluso de acercarme a un caballo». «¿Cómo superaste eso?», preguntó Lara suavemente. «Una yegua llamada Luna», sonrió al recordar. «Ella estaba tan asustada como yo. Había sido abandonada, maltratada. Pero cada día, nos curábamos juntas. Fue cuando entendí que a veces necesitamos de los demás para recordar quiénes realmente somos». Trueno, que había estado observando en silencio, se acercó a la cerca. Sus grandes y expresivos ojos estaban fijos en Lara. «El día en que volví a montar», continuó Ricardo, «no gané ningún premio. Ni siquiera completé el recorrido. Pero, ¿sabes algo? Fue una de las mayores victorias de mi vida». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Lara. «Tengo tanto miedo de fallar». «¿Fallarte?», Ricardo rió suavemente. «Mira a ustedes dos. Cuando llegaste aquí, todos decían que Trueno era imposible de domar. Decían que una amazona en silla de ruedas era algo inimaginable. Y mira hasta dónde han llegado». En ese momento, sucedió algo extraordinario. Trueno, al percibir la tristeza de Lara, estiró su cuello sobre la cerca y con una delicadeza sorprendente para un animal tan grande, apoyó su cabeza en el hombro de ella. Su gesto era tan gentil, tan lleno de afecto, que Lara sollozó. «¿Ves?», sonrió Ricardo, emocionado. «Él sabe exactamente lo que necesitas. Siempre lo ha sabido». «¿Cómo lo hace?», preguntó Lara, acariciando el hocico de Trueno. «Es como si pudiera leer mi alma. Porque son más parecidos de lo que imaginas. Dos espíritus libres que el mundo intentó limitar, pero que encontraron fuerza el uno en el otro». Trueno permaneció allí, ofreciendo su consuelo silencioso, mientras los últimos colores del atardecer danzaban en el cielo. «Mañana», Ricardo se levantó, poniéndose de nuevo su sombrero. «No pienses en ganar o perder. Piensa en todas las personas en las gradas que necesitan ver que los límites existen solo en nuestra mente». Lara asintió, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de ella. «Gracias, señor Ricardo, por todo». «No me agradezcas», sonrió él, comenzando a alejarse. «Agradece a él», señaló a Trovao, que aún mantenía su cabeza cariñosamente apoyada en el hombro de Lara. «A veces nuestros mayores maestros tienen 4 patas». Cuando quedó sola de nuevo con Trovao, Lara sintió que algo había cambiado dentro de ella. El miedo aún estaba presente, pero ahora había algo más fuerte. La certeza de que, sucediera lo que sucediera en el festival,
Su verdadera victoria ya estaba garantizada en el amor y la confianza que compartía con su amigo. «Vamos a mostrarles», susurró a Trovao, quien respondió con un suave relincho. «Vamos a demostrarles a todos que los sueños no conocen límites». El amanecer del día del Festival de las Estrellas del Valle trajo consigo una energía eléctrica en el aire. La arena principal estaba decorada con cintas de colores que danzaban con la suave brisa, y las gradas empezaban a llenarse de espectadores curiosos. Tras bambalinas, Lara ajustaba su chaleco de seguridad mientras su madre le trenzaba el cabello. El señor Ricardo supervisaba los últimos preparativos del equipo adaptado, y Sara revisaba la silla especial una vez más. «Está lleno», comentó Elena, tratando de mantener la voz casual mientras espiaba por la cortina. «¿Cuántas personas?», preguntó Lara, su corazón acelerando. «Suficientes para hacer historia», respondió Ricardo con una sonrisa alentadora. Trovao estaba sorprendentemente tranquilo en su box preparatorio, como si sintiera la importancia del momento. Cuando Lara se acercó en su silla, él bajó la cabeza en su dirección, su mirada transmitiendo una confianza silenciosa. «Ha llegado la hora, amigo», susurró ella, acariciando su hocico. El sistema de elevación la posicionó suavemente en la silla. El público murmuraba, algunos apuntando, otros susurrando entre sí. Lara podía escuchar fragmentos de conversaciones escépticas. «Y ahora, presentamos a Lara Martínez y Trovao», anunció el locutor. «Una historia de superación que desafía todos los límites». Entraron en la arena bajo aplausos educados. Lara respiró hondo, sintiendo el poder y la fuerza de Trovao bajo ella. Comenzaron su presentación con movimientos suaves, demostrando la armonía que habían desarrollado. Todo iba perfectamente hasta que llegaron al obstáculo principal, una serie de balizas que exigían precisión absoluta. Trovao se detuvo abruptamente, sus orejas moviéndose nerviosamente. «Vamos, amigo», susurró Lara, pero él retrocedió. El público contuvo la respiración. En ese momento, Trovao se asustó levemente, como si empinara. Lara sintió su cuerpo resbalar hacia un lado, sus soportes especiales siendo puestos a prueba al máximo. Gritos ahogados resonaron desde las gradas. «Está bien», mantuvo su voz calmada, incluso con el corazón disparado. «Solo somos tú y yo aquí, como siempre ha sido». Comenzó a cantar suavemente la misma melodía de la noche de la tormenta. Trovao se relajó gradualmente, sus orejas volviendo hacia la voz de ella. «¿Recuerdas lo que hemos pasado juntos?», continuó Lara. «Eres más fuerte que esto. Somos más fuertes que esto». Como si respondiera a sus palabras, Trovao reunió valor. Con una gracia sorprendente, se movió a través de las balizas en un patrón perfecto. La arena estalló en aplausos. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena en las gradas, mientras Ricardo sonreía orgulloso. Para el gran final, Lara guió a Trovao al centro de la arena. Sin comandos, solo con un leve toque, él comenzó a girar suavemente, creando un momento mágico bajo los últimos rayos del sol de la tarde. Cuando terminaron, el silencio inicial fue roto por una ovación estruendosa. Las personas se levantaron, aplaudiendo con entusiasmo. Pero para Lara y Trovao, el mundo se había reducido solo a los dos. «Lo logramos», susurró ella, inclinándose para abrazar el fuerte cuello de su compañero. Trovao respondió con un suave relincho, como si dijera «sí, lo logramos. Juntos». En ese momento, bajo los aplausos y las lágrimas de la audiencia, no eran solo una amazona y su caballo. Eran la prueba viviente de que el amor, la confianza y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Tras bambalinas, después de la presentación, Lara apenas tuvo tiempo de volver a su silla antes de ser rodeada por una multitud entusiasmada. Flashes de cámaras disparaban mientras las personas se acercaban para felicitarla. «¡Extraordinario!», exclamó una señora, estrechando su mano. «Nunca he visto nada igual en todos estos años de festival». Trovao permanecía cerca, aún usando la silla adaptada,
observando atentamente a cada persona que se acercaba a Lara. Su postura protectora era visible, pero su mirada estaba serena, como si supiera que habían conquistado algo especial. Señorita Martínez, un reportero local se acercó con un micrófono. ¿Cómo se siente siendo la primera amazona en silla de ruedas en presentarse en el Festival de las Estrellas? Antes de que pudiera responder, Lara notó un movimiento en la multitud. Una joven en una silla de ruedas, aparentando unos 12 años, intentaba acercarse tímidamente con sus padres. Con permiso, pidió Lara amablemente al reportero, dirigiendo su silla hacia la niña. «Hola», dijo la chica, sus ojos brillando de admiración. «Me llamo Sofía. Yo nunca pensé que alguien como nosotros pudiera montar así». Lara sonrió, tomando las manos de la niña. «Sabes, Sofía, yo también pensaba eso. ¿Será que algún día?» Sofía dudó, mirando a Trovao con una mezcla de miedo y esperanza. «Podría intentar». «Claro que puedes», respondió Sara, la especialista en equinoterapia, acercándose. «De hecho, estamos pensando en crear un programa regular aquí en la granja». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría, y sus padres intercambiaron miradas emocionadas. En ese momento, el señor Elías abrió camino entre la multitud. Su rostro, normalmente severo, se veía diferente, más suave. «Lara», comenzó él, quitándose el sombrero, «necesito decirte algo». Ella esperó, notando cómo luchaba con las palabras. «Estaba equivocado», continuó. «Completamente equivocado. Sobre ti, sobre Trovao, sobre todo. Lo que ustedes hicieron hoy, bueno, eso me enseñó una lección que nunca olvidaré». «¿Qué lección?», preguntó Lara suavemente. «Que el coraje no tiene nada que ver con la fuerza física». «Aquí está», dijo, tocando su corazón. «Y tienes más valor que cualquier amazona que haya conocido». Trueno eligió ese momento para acercarse a Sofía, bajando su cabeza suavemente hacia ella. La niña rió, encantada, mientras sus padres fotografiaban el momento. «¿Ves?», sonrió Lara hacia el señor Elías. Siempre supo elegir a las personas adecuadas para confiar. Roberto y Elena se acercaron, con los ojos llenos de orgullo. «Hija, tenemos una sorpresa para ti». El señor Ricardo apareció cargando algo que brillaba bajo las luces de la arena, una placa especial del festival. Por demostrar excepcional valor, determinación y espíritu deportivo, leyó, «El Festival de las Estrellas del Valle se enorgullece en presentar este reconocimiento especial a Lara Martínez y Trueno». La multitud aplaudió nuevamente, pero Lara apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Sofía, que ahora acariciaba tímidamente el hocico de Trueno. «Sabes», le dijo a la niña, «a veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Y cuando encontramos a esa persona, o ese caballo», sonrió a Trueno, «descubrimos que somos capaces de cosas que nunca imaginamos». Sofía asintió, sus ojos brillando con un nuevo sueño naciendo. Y Lara supo, en ese momento, que su viaje con Trueno había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. El sol se ponía en el Valle de las Águilas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas, mientras Lara y Trueno regresaban a la granja después del festival. El camino familiar parecía diferente ahora, como si el propio valle celebrara con ellos. A veces, los mayores cambios en nuestras vidas comienzan en los momentos más inesperados. Lara guió su silla hasta el punto más alto de la propiedad, su lugar favorito para observar el atardecer. Trueno la siguió libremente, sin cuerdas ni riendas, como un guardián fiel. «Cuando llegué aquí», habló suavemente a Trueno, «pensaba que solo me estaba escondiendo del mundo. Pero tú me mostraste que, en realidad, estaba encontrando mi camino de regreso a él. No son nuestras limitaciones las que nos definen, sino nuestra valentía para superarlas. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse». La suave brisa movía la crin de Trueno mientras él permanecía al lado de Lara,
los últimos rayos de sol reflejándose en su pelaje negro. Las cicatrices en su lomo, antes tan evidentes, ahora parecían marcas de una batalla ganada. «Mira solo a nosotros», sonrió Lara, acariciando el fuerte cuello del caballo. ¿Quién diría que un caballo, imposible, y una chica en una silla de ruedas harían historia? El amor verdadero no conoce barreras. No ve limitaciones, no reconoce lo imposible. Simplemente existe, transformando y sanando. Al final, no son las medallas o los aplausos lo que importa. Es el viaje que hacemos, las vidas que tocamos y las barreras que rompemos, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que vendrán después. Porque a veces, el mayor milagro no es aprender a volar, es descubrir que nunca estuvimos realmente atrapados.